Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenas tardes, chicas, espero se encuentren bien en este día y bueno, vamos a dar hoy el capítulo 6 del libro de Efesios y vamos a estar viendo lo que es la armadura de Dios, un tema que es muy importante para todo creyente. Y pues a mí me llamaba la atención y amanecía hoy con este pensamiento, ¿no? Hemos estado escuchando últimamente de guerras y justo el mundo amanecía con la nueva noticia de que tenemos otra guerra activa, ¿no? En la actualidad existen muchas guerras que se están librando en este mundo, no solamente la que vemos de Ucrania, Rusia, sino otras guerras más, incluyendo la que actualmente acaba de iniciar. Pero ¿sabías que tú como creyente estás constantemente en ataque? Tú y yo somos parte de un ejército, el ejército de Dios, y tenemos un arma que está a nuestra disposición, que nos ayudará a combatir toda artimaña de nuestro enemigo. Hoy estaremos estudiando sobre estas armas que Dios nos ha dejado para que cada uno de nosotros podamos echar mano de ellas. Y vamos a estar entonces leyendo lo que es Efesios 6, voy a estar leyendo nuevamente la traducción actual, y dice así: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alertas. Que la verdad y la justicia de Dios los vista y los proteja como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja con un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, otra vez nos está diciendo, y no se den por vencido. En sus oraciones pidan siempre por todo lo que forma parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pidan a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. El Señor nos envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor las buenas noticias. Y termina con unos saludos finales. Les envío a Tíquico, nuestro querido compañero y fiel servidor de Cristo, para que lo animen y les cuenten cómo estoy y qué hago. Deseo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé paz, amor y confianza a todos los miembros de la iglesia. Espero que Dios sea bueno con todo lo que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero que seas un poquito paciente, si no, pues voy a tener que cortar el mensaje también pensándolo aquí para que no sea tan largo, pero necesito que seas paciente y escuches con mucha atención lo que hoy necesito que tú entiendas. Ciertamente hoy en día la iglesia está dormida, el creyente está dormido, y cuando hablo de la iglesia como tal, hablo en general. De todas las denominaciones, que por supuesto es la que ha hecho el hombre, todas estas divisiones, ya que podemos encontrar que la iglesia jamás nos habla de divisiones, o católica, o bautista, o cuadrangular, todo esto. Por esto lo vamos a dejar para otro estudio. Y luego de que Pablo establece un orden en todo lo que nos rodea o en el andar de Cristo, nos dice al final de su carta, que por cierto es una carta en la que Pablo ha establecido cuidadosamente nuestro lugar en Jesús y luego los fundamentos del caminar como cristiano. Esta, en su última sección, se trata sobre ese paseo que hemos estado dando. Para Pablo escribir por los demás, esto significa, cuando él pone por lo demás,
Esto significa, chicas, que habla a la luz de que todo lo que ha dicho anteriormente es el punto, en este punto es el punto más importante que nos está queriendo decir de la carta. Y nos ha dicho que todo lo que nos ha hablado anteriormente es la base para que podamos ejercer lo siguiente que nos dirá. ¿Y qué nos dice él? Nos ha dicho que a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, eso es lo que nos ha dicho, que a la luz de la gloriosa posición que tenemos como hija de Dios, nos ha dicho el plan sobre la madurez y el crecimiento como cristiano en Él. ¿Cuál es el que tenemos que tomar para poder tener este crecimiento? Nos habla claramente de la conducta que Dios nos llama como creyentes a vivir. También nos habla sobre la llenura de ese espíritu y nuestro andar en ese espíritu. Nos está hablando también, en todo lo que hemos estado dando, de que hay una batalla que librar en la vida del cristiano. Todos los capítulos anteriores y lo último dicho en los versículos finales del capítulo 5 es una preparación espiritual que de antemano el hombre en principio debió haber enseñado y guiado a su esposa e hijos en obediencia y sumisión en el espíritu. Y toda esta preparación es para una guerra que tenemos no física, una guerra contra principados y potestades, gobernantes espirituales que gobiernan actualmente este mundo. Y es para que nosotros podamos librarnos en nuestro diario vivir. Pero para poder ganar, debemos habernos aprendido a ganar, obviamente, esta batalla diaria, debemos haber aprendido a someternos los unos a los otros. Esta es la base en el espíritu. Si tú y yo no hemos aprendido a someternos, ni hemos aprendido a cómo debemos comportarnos los unos a los otros, y no más que todo nos puede más el orgullo con todo lo que nos rodea, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros jefes, compañeros, con todo. Tu orgullo es el que siempre está llevando tu andar. Si tú no puedes hacer esto, si no puedes someterte los unos a los otros, déjame decirte que tú eres presa fácil del enemigo. Pablo nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos estábamos enfrentando a una guerra espiritual intensa y que debemos de estar preparados. Pablo habla sobre una armadura de Dios, que son herramientas que Dios le ha dejado a sus hijos para poder vencer los ataques de Satanás. Al vestirnos y nosotros usar esta armadura de una forma efectiva, tú y yo podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosas. En Efesios 6, 10 al 18 nos dice sobre esta armadura de Dios y para qué sirve y cómo debemos usarla. Primeramente nos dice que fortaleceos en el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y yo, cuando ahorita pensando nada más en esto, tú te imaginas a alguien que es muy débil, que nunca ha hecho ejercicio y tú le pones a que alce 100 kilos en pesas, no lo va a poder hacer porque no se ha preparado, porque no se ha fortalecido en el Señor y obviamente no podrá tener las fuerzas para tener esa armadura. Lo primero que entonces debemos hacer es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, que le buscamos en oración, que leemos a diario su palabra. Y no es que de repente estabas hoy en la mañana y decidiste leer y ya no lees más. Ocupa tu tiempo en estar estudiando la palabra en vez de estar tanto tiempo en las redes sociales y ahí podrás escuchar su voz. La armadura es tu protección y la mía. Y perdona que sea tan pesada con esto, pero es la clave para poder saber si sabes usar bien estas herramientas. Si tú no sabes someterte al Espíritu Santo, con todas sus instrucciones dadas en la palabra, el enemigo te va a derrotar fácilmente. Vivir de la manera correcta nos prepara para esa batalla. El versículo 11 nos está diciendo que no podremos enfrentarnos a algo, no está diciendo que a alguien o contra algo, por lo contrario nos está diciendo que estamos siendo llamados a someternos para dar prioridad al otro. Estamos siendo llamados a negarnos los unos a los otros y dar prioridad a los otros. Pero cuando Pablo nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos enfrentarnos, quiere decir que la metodología o los métodos o esquemas, los planes, el comportamiento de Satanás, o más bien
algo demoníaco, Él está usando esta palabra para que podamos entender que nos estamos enfrentando, que no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. Realmente tenemos, chicas, un enemigo que nos supera. Nos supera, pero en gran medida. Y cuando entendemos que no es en nuestras fuerzas, ni en los muchos conocimientos que tú tengas, se trata más bien de la sumisión y la obediencia diaria a los principios de Dios, entonces tú y yo vamos a tener la victoria en esta batalla. Y yo voy a seguir machacándoles, sométanse a la obediencia de Cristo, sométanse a lo que Él nos enseña en su palabra. Tenemos un sinfín de instrucciones que Dios nos ha dado. Cuando tú aprendes a someterte a esa palabra y te sujetas al Espíritu Santo, tú vas a tener la victoria y las herramientas para derrotar cualquier situación que venga delante de ti. La enseñanza detallada de la guerra espiritual en este pasaje presenta dos componentes esenciales. Primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego nos dice, vestíos de toda armadura. O sea que primero nos manda a fortalecernos y luego a vestirnos. Los dos son esenciales y muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana descuidan el primero. Si tomas un hombre débil, como les mencioné, que apenas puede mantenerse pie y le pones esta armadura, seguirá siendo un soldado ineficaz. Será derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe de comenzar con el principio, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el tuyo ni en la mía, en el poder de la fuerza del Señor. Cada día, chicas, debemos de vestirnos de esa armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Mi querida amiga que me escuchas, aunque tú no lo veas con tus ojos físicos, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora bien, quiero que te visualices. Vamos a dejar a que nuestra imaginación entre en acción. Eres una mujer que se está alistando a la guerra. Has sido llamada por Dios y te dice, venga, es tiempo de entrenar. Tendrás que aprender a hacer ejercicios prácticos de resistencia, fuerzas, tácticas para derrotar al enemigo. Y esto es lo que Pablo ha hecho al inicio de la carta. Luego de que ya tengas algo de fuerza para sostener un rifle, vendrán las prácticas de tiro y otras armas. Pues así mismo es con nosotros. Antes de que un soldado se le dé un arma y se le muestre cómo disparar un misil, debe pasar por un entrenamiento básico. Un gran propósito del entrenamiento básico es el desarrollar fuerza física del recluta. Es como si el ejército dijera, soldado, te vamos a dar las mejores armas y armaduras posibles, pero primero tenemos que asegurarnos de que seas suficientemente fuerte para poder usarlas y luego te la damos. Pero no pienses que las fuerzas en el Señor se te darán mientras que tú estás perdiendo el tiempo sentada viendo una serie o metida en las redes sociales o haciendo cualquier otra cosa que no te ayudará a fortalecerte en Él. No. Esto no va a ocurrir por obra de arte, mi querida amiga. Para que tú puedas ser fortalecida en el Señor, no puedes estar de una manera pasiva. Su poder trabaja en ti y en mí cuando lo buscamos en oración, cuando aprendemos de su palabra, cuando me someto a su Espíritu Santo. Esto hará que tú y yo estemos confiadas en que Él va a actuar debido a esa confianza de su poder y luego también Él va a actuar. Esas fuerzas del que Pablo nos habla en este versículo están a tu alcance, están en mi alcance. Pero muchas veces como creyente nos distraemos con tantas cosas que ni siquiera nos damos por apercibidas de lo que está pasando. Estoy investigando y el doctor Martin Lloyd-Jones era un médico pastor protestante y predicador de Gales, que él fue de mucha influencia en la época de la Reformación, del movimiento evangelístico británico del siglo XX. Y él enumeró algunas cosas con las que él creía que el cristiano se desperdiciaba sus fuerzas. Y eso fue en el siglo XX. Hoy en día hay muchas cosas más que pudiéramos agregar a esta lista. Pero te voy a mencionar algunas de las que él dijo. Dijo, demasiadas charlas tontas y bromas. Amor por el dinero. Conozco cristianas o creyentes que están desesperadas buscando dinero
por simplemente comprarse cosas, vanidad de vanidades, o están simplemente enfocados en estudiar carreras, en enfocarse en otras cosas. Otra cosa que él decía, un deseo de respetabilidad e imagen. Conozco algunos, en lo personal, conocí ciertos líderes en mi país y algunos de aquí que simplemente quieren respeto. Ya no son el siervo aquel, sino que tienen un alto cargo del cual quiere que tú le nombres como ese. Están perdiendo el tiempo en eso, en imágenes. Un yugo desigual con un incrédulo. Mire, si tú tienes la esperanza de que esa persona, aunque hay casos y excepciones que las conozco personalmente, pero no es la regla de siempre, en que yo me caso con él y yo lo convierto. No. Hermana, que tu corazón esté tan guardado en el Señor y tan escondido en Él, que para poder que esa persona que Dios tiene para ti te encuentre, tenga que buscar primeramente a Dios para poder encontrarte a ti. Si tú no estás casada actualmente y tu deseo en el corazón es que el Señor te dé un esposo, yo te animo a que tú primero busques de todo corazón al Señor, que te llenará en todo. Y si es la voluntad del Señor, Él proveerá a ese hombre conforme a lo que Él desea para ti. Pero no estés tú como loca desesperada tratando de buscar un marido porque lo necesites o por lo que sea que lo estés necesitando. Otro punto que decía aquí, que era comprometerse con demasiadas obras o cosas espirituales. Hoy en día la iglesia está llena de actividades. Todo es actividades. Parecemos más bien una pecera que pescadores de hombre, porque nos las pasamos más metidos en la iglesia que realmente estando afuera buscando a aquellos que no conocen del Señor. Entonces, esto lo aprendí de un hermano justo costarricense. Decía, no somos pecera. No podemos estar todo el tiempo ahí adentro de la iglesia con tantas actividades. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. Y tú necesitas estar en contacto con la gente afuera, mostrando el amor de Dios en las necesidades que te encuentres cuando estás caminando con otras personas que no conocen de su palabra. Demasiadas conversaciones es otro que puso en la lista. Y yo añadiría ahí que no edifican. Muchas veces tenemos amistades que creemos que son amistades y realmente son compinche. Dios no nos mandó a ser compinches. Tenemos amistades que todo lo que hablan no edifican. Para esa amistad. Ten amistades que edifiquen, amistades que sean intencionales. Argumentos, debates, disputas. Nos las pasamos discutiendo quién tiene la razón. Si son los que son bautistas o son los que son los católicos, ¿quién tiene la razón? A eso no nos ha llamado el Señor. El mismo Dios nos dice a través de Pablo que no estemos entrando en contiendas por situaciones teológicas. La pereza. Hay gente que les da pereza ir a la iglesia y con la situación que ocurrió en la pandemia, mucha gente veía sí el culto por las redes y se han quedado así. Siguen simplemente desde casa sin asistir al templo, escuchando la prédica. Pues yo te voy a decir una cosa, la próxima vez que tú tengas hambre, pues mírate el canal de MasterChef a ver si eso te va a llenar. Así como miras las prédicas por internet, tal vez si miras el canal de MasterChef y cómo se cocina, te alimentarás. Demasiado tiempo con la compañía equivocada. Entretenimientos desagradables, podría decir aquellas películas, series donde el mensaje no es edificante y se muestran incluso escenas de sexo, palabras soeces, música que no agrada a Dios. ¿Tú sabías que Dios creó la música y la alabanza para Él? Y ciertamente Satanás, que era el que antes dirigía en el cielo la alabanza y todo esto, utiliza con mucha astucia la música para que tú dejes de alabar al Señor, que es por el cual se creó la música, y empieces a cantar otras canciones que ciertamente tal vez no son malas, pero no edifican ni glorifican. Y también otra cosa que puso aquí ese hermano Joy es una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios o dudar de ella. Todo esto es a lo que tú y yo nos enfrentamos hoy. Tú y yo nos enfrentamos a un enemigo que nos supera en todo, como te lo mencioné, pero las escrituras nos dicen que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Pero tú y yo solo tendremos la ayuda de estas batallas espirituales cuando nos hayamos puesto la armadura de la salvación. Y esto no va a ocurrir si tú estás entretenida en todo el listado que te he mencionado arriba. Estoy hablando que tendrás derrotas en tu día a día, ojo, y en tu andar diario. Pero tú tendrás la victoria porque mayor es el que está en ti. Pero si no te llenas de él, no vas a poder ni siquiera discernir los tiempos. Cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13 que debemos de tomar toda armadura, se está refiriendo al plano cognitivo. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En 1 de Pedro 5, 8, 9 nos dice, practiquen el dominio propio. Manténganse alerta. Miren, chicas, otra vez sale la palabra alerta. Su enemigo, el diablo, como les mencioné, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Te pregunto, en tus oraciones, ¿tú oras por tus hermanos en Cristo, por aquellos que profesan ser cristianos? ¿Tú oras? Hay hermanos que están ahorita compartiendo el evangelio que son amasacrados. Mientras que tú estás disfrutando de un colchón o una cama muy rica ahí con tu dedito dándole al Instagram, hay hermanos que están muriendo por llevar el plan de salvación. Somos llamados a resistir y estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que estamos necesitando para vencer. Solo tenemos que ponérnoslas y usarlas. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos de llevarla en su totalidad. No digas, bueno, hoy me pondré el casco de la salvación. No. Tienes que vestirte completa. Esta nos va a equipar para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, como buenas soldadas de Jesús o soldados de Jesús, debemos de hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidas y listas para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Mientras que estemos de este lado, tú y yo tenemos la necesidad de buscarlo en oración, buscarlo en las Escrituras, para que estés presta con lo que se está dando en el plano espiritual, que no lo vas a ver, y vuelvo y te lo repito, si sigues distraída, si sigues pensando en cosas que no son las que te van a ayudar a mantenerte firme en el Señor. El cinturón de la verdad es el primero que se nos menciona. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 6:14. Este cinturón era el que llevaban los soldados y era bastante ancho. Servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez que protegía y daba el soporte del cuerpo para mantenerse firme. De esa misma forma, el cristiano debe de conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. En días pasados fui a un seminario, un taller de oración. Y ahí decían, ¿qué quieres conseguir con ese taller? Y yo puse ser íntegra. Y el ser íntegra significa que en todo lo que digo, hago, pienso o actúe, tiene que estar alineado con lo que he estado aprendiendo de la palabra del Señor. Eso es tu deber. El diablo va a intentar engañarnos con sus mentiras para que fallemos o para que dudemos o no nos comprometemos en toda nuestra identidad. Debemos de permanecer firmes en la verdad de que somos hijas de Dios, transformadas por Él, salvadas a través de su muerte. Nadie ni nada nos arrebatará de su mano, nos dice Juan 10:28. Pero ¿cómo usas ese cinturón? Llena tu mente y tu corazón de la verdad de la palabra de Dios. Cultiva amistades profundas con Dios y a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día. Alábalo.
Alábalo, piensa en Él en todo el tiempo. Vive una vida íntegra y vas a ver que todas tus acciones y palabras se van a alinear con lo que Dios quiere que hagas, para que tú seas olor fragante, para cuando tú te despiertes en la mañana tú digas: Señor, yo te doy gracias por este día y permíteme que todo lo que yo haga hoy te glorifique. Oh, que cuando tú andes, Dios diga: wow, ahí va mi hija, y despidas un olor fragante al Señor. La segunda armadura que nos dice que debemos de colocarlo es la coraza de la justicia. Protegidos por la coraza de la justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal. Por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificadas por nuestra fe en Cristo. Romanos 5 del 1 al 3 nos dice eso. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestras propias justicias. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa debilidad. Justo esta mañana conversaba con una de mis hijas espirituales que tiene batallas fuertes espirituales de tentación. Y le digo: hija, ocupa tu mente, llénala con estudios, busca cómo llenarte del Señor. Resiste a Satanás y él va a huir de ti. Pon tu mente conectada con lo que Cristo dice y tú vas a ver que te vas a poder mantener firme. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en ti. Él ve su sangre derramada en ti. Nosotros también debemos enfocarnos en esa obra que Dios hizo en la cruz, en nuestras vidas. Necesitamos mantener esos ojos puestos en Jesús, no los apartes de Él. No pierdas la perspectiva, no pierdas tu enfoque. Tu enfoque es Cristo, tu enfoque es glorificarle, tu enfoque es llegar firme cuando suene esa final trompeta, o si ya el Señor te ha llevado antes. Pero tu meta es esa, permanecer firme. ¿Cómo usas esa coraza? Muy bien, recuerda quién eres en Cristo. Gracias a Él has sido justificada y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando te trae a tu mente los pecados del pasado. Tú deséchalos, ya el Señor te perdonó. Y dice que Él los echa en el fondo del mar. Y como tú ni yo somos buceadoras, allí se van a quedar. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer la tentación. Sí puedes. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, recordando el poder que Él te concede para vencer y actuar, siempre como Él desea que lo hagas. El calzado que proclama el Evangelio de la paz es de lo tercero que vamos a hablar. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Tú y yo debemos estar siempre pensando en llevar ese Evangelio. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar a la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se va a burlar de ti. Y la lista puede ser bien larga, Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos a llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, que son vidas para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Tú tienes que levantarte con el propósito. Esa es tu estrategia. Recuerda que dije más arriba que nos preparamos físicamente y dentro de esa preparación hay estrategias. Así que pon tu estrategia. Bueno, Señor, hoy me voy a ir al mercado a comprar. Mira, muéstrame a quién puedo llevar tu palabra. Dame guía y dirección. ¿A quién puedo ser de bendición? Ese debe ser tu principal deseo. Yo siempre digo a los niños que yo me levanto en la mañana diciendo: Señor, hoy a quién le vamos a hablar. Y yo te animo que tú lo hagas. No te levantes pensando ahí en los pajaritos así: ay, ¿y hoy qué voy a hacer? Y ahí agarrándote la cabeza. Y qué pereza. No. El Señor te mandó a que proclames el Evangelio de la paz. Despiértate y está alerta. El reino de Dios es uno de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 14:17. Ese es el mensaje que debemos de proclamar. Hoy la gente está necesitada de paz, de gozo.
Hoy justamente se decían en las noticias aquí en España la cantidad de suicidios que hay entre jóvenes. Jóvenes, no estoy hablando entre, adultos también, pero jóvenes día a día se quitan la vida porque no tienen esperanza, porque no tienen gozo, porque no tienen paz, porque quieren dejar de sufrir. Y eso es porque el enemigo los tiene envueltos en mentiras. Este es el mensaje que tú tienes que proclamar. Y si es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas, pero no ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de paz y llevándolas a todos a cuanto nos rodeen. ¿Y cómo usas este calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. Y cuando hay alguno de esos que se te mete por el camino, cuando vas conduciendo, de una vez obra. Eso es lo que yo hago, es testimonio mío. Cuando veo que hay gente que no cumple las reglas de tránsito y todo lo demás, me voy alterando y digo, alto. Señor, dame de tu paz. Y ayuda a que que va como loco. No ganamos nada imponiéndonos, chicas. Llenémonos de su paz. Y no dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y tu efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte el evangelio de paz a todo el que te rodea. Seguimos con el escudo de la fe. Además de esto, tomen el escudo de la fe, el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Cuando aquí se habla, la palabra que están diciendo, flechas encendidas del enemigo, la palabra original habla de un fuego, habla como un misil, porque el enemigo no te va a lanzar como esas flechitas de Cupido que podemos ver por ahí, que una flechita toda cute que no me va a hacer daño. No. Él quiere verte muerta. Él quiere verte ya literalmente en el fango. Él quiere verte juntamente con él, donde está el llanto y el crujir de dientes. Eso es lo que él quiere. Él no quiere acariciarte ni acomodarte el cabello. Él quiere destruirte. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como un aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. A veces puede ser hasta fuego interno, Pero es importante estar alerta para poder colocar ese escudo en el lugar preciso y protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar de su poder o del amor de Dios, así como hizo con Eva. Eso fue lo primero que hizo con el pecado que metió, la duda. Le dijo, con que tu Dios te dijo, así con ese tono de chisme y todo lo demás. Eso es lo que siempre va a hacer. Te va a querer hacer dudar de ese amor. Te va a querer hacer dudar de la benevolencia de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques, pierden efectividad y puedes avanzar en tu andar con Jesús. ¿Cómo lo usas? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo que la palabra de Dios no se memorizaba. Error. Necesitas memorizarla porque es la única que vas a poder tener como un recurso inmediato cuando empiecen a bombardearte la mente con mentiras. Tú rápidamente distingue la mentira y rápidamente salta a ti lo que has memorizado, que es la verdad. Al ejercitar esa fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques van a perder efectividad. Como te lo he dicho, llena tu mente de la verdad sobre Él, sobre quién eres en Él, para que tú puedas usar esa verdad cuando llegue la duda. Y ahora viene el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos linaje escogido. Somos
real sacerdocio, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso lo dice primero de Pedro 2:9. Esa es tu realidad y la mía. Ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en tu mente y en la mía la duda de tu salvación. Si tú tomaste la decisión de aceptar al Señor como tu Salvador, y ciertamente muchas veces, pues la carne te hace caer, no dudes jamás de tu salvación. No dudes, tú eres salva por fe en Cristo, como lo dice Gálatas 3, y nadie te puede arrebatar esa salvación. ¿Cómo vas a usar ese casco? Recuerda quién eres. Eres salva por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive confiada y en obediencia a la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones que tienes en tu diario vivir. Eso de que no mereces su amor o su perdón, eso no es así. Tú sí lo mereces. Dios te lo dio por amor, por gracia. Él te ama, te salvó, eres suya por la eternidad. Como sexto, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque. Las otras son la defensa. Presta atención, vuelvo a repetir. Esta es tu única arma de ataque. Las otras son defensas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra tu camino, como dice Salmo 119:5, y nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu, chicas, nos vamos a defender y vamos a hacer frente a los ataques del enemigo, mentiras, engaños, y a la misma vez atacamos con la verdad. Recuerda el ejemplo de Jesús cuando fue tentado. ¿Qué hizo Jesús? Todas las veces que fue tentado, que lo podemos leer en Mateo, él resistió a Satanás con la palabra. Y él era el Hijo de Dios. Entonces, si él, siendo el Hijo de Dios, utilizó la palabra, ¿cuánto tú y yo más necesitamos echar manos de esto? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de su corazón. Esto lo encuentras en Hebreos 4:12. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. Cuando tú vayas a cualquier otro lugar y alguien dice una disparatez desde el púlpito, tú vas a poder discernir, esto no lo dice la Biblia. El diablo intentará engañarnos. Sin embargo, cuando conocemos bien la palabra de Dios, nos vamos a mantener firmes en la verdad y vamos a continuar activas en la batalla sin temor. ¿Y cómo tú vas a usar esta palabra? Fácil. Estudia la Biblia. Memorízala, aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva, combate las mentiras con la verdad de la Biblia, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Dios te pide. Otra forma práctica de hacerlo es que agarres papeles, ¿verdad? Tengo esta mentira que Satanás me ha dicho, busca lo que dice la Biblia con respecto a eso y coloca esa verdad y ponla por los lugares por donde tú pases y cada vez que pases por ahí, léela, memorízala. Eso lo hacía yo con mis hijos y créeme que ha sido muy efectivo. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 18. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, debe de ser constante, no la cortes, no digas, espérate un momentito, te llamo ahora, Señor. No. Tiene que ser constante para poder que tú seas fortalecida y puedas recibir todas sus instrucciones con la estrategia que debes seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas, retos y dificultades, también debes de apoyar a otras personas en oración. Ten tu cuaderno de oración, utilízalo allí y ora. No digas voy a orar y no lo hagas. Ora. Si vemos que algún hermano está luchando contra un pecado o duda o si está pasando por un sufrimiento o persecución, nuestro deber es apoyarlo en oración y animarlo. Entonces, ¿quieres vencer o no esta guerra espiritual?
Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él. Estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Muy bien, hemos acabado el libro de Efesios y déjame decirte que quisiera incluso llorar de emoción porque el Señor ha trabajado en mi vida leyendo todo esto y dándome a mí incluso los tirones de oreja. Sarai, sé íntegra, Sarai, búscame. Y si lo ha hecho conmigo, yo espero que también lo haga contigo. Anhelo y deseo con todo mi corazón que toda aquella persona que escucha estos mensajes pueda descubrir lo precioso que es andar y caminar en Cristo. Puedas ser valiente para apartarte de las cosas que no le agradan a Dios. Y puedas también ser valiente y permanecer firme en buscar al Señor en todo momento para que puedas utilizar de la manera correcta esta armadura. Muy bien, hemos llegado al final de este estudio de Efesios. Estaremos continuando mañana con la introducción a otra carta de Pablo que es Filipense. Y en esta ocasión tenemos más invitadas. Estaremos con Bielka Sempris, estaremos también escuchando la voz de Arlette, estaremos con Jerry y creo que uno estaré dando yo. Quiero animarte a que vuelvas a leer el libro de Efesios, vuelvas a resaltar aquellos puntos importantes que Dios te va a hablar directamente a ti, pero sobre todo, no dejes de edificar tu vida a través de la palabra del Señor. Nos vemos mañana con el inicio del libro de Filipenses. Hasta mañana.